Hola jóvenes, ¿cómo están? Buenas tardes. En esta ocasión, en esta semana, vamos a hablar sobre el tema del comunismo. Cómo podemos llegar a una sociedad comunista, cosa que pues parece sencilla, pero pues no, requiere una gran lucha, requiere de un trabajo coordinado, bien organizado, de la clase trabajadora. Muchos creen que una sociedad comunista, una sociedad incluso socialista, vamos a ver las diferencias entre una y otra, parecieran que son una utopía, ¿no? Que son un sueño irrealizable. Pero es posible siempre y cuando la clase trabajadora vaya cumpliendo con ciertas condiciones previas, condiciones materiales e ideológicas previas para poder llegar a una sociedad como la que describe Marx, como la que describe Engels y después Lenin y otros autores en sus escritos, el mismo Bukharin y otros marxistas, ¿no? Entonces, la sociedad comunista se va a construir a partir de ciertas condiciones previas. Bueno, entonces deseo que estén bien antes de comenzar, que sigan las recomendaciones, nunca está de más repetírselos, y si no tienen a qué salir, ni salgan. Ahorita estamos en el momento más duro de la pandemia. Bueno, entonces comencemos con el tema. Aquí Bukharin nos dice que hay dos condiciones previas para que el comunismo pudiera surgir como una sociedad donde prácticamente las relaciones de producción se transforman de manera radical y deja de existir la explotación del hombre por el hombre. La primera condición, nos dice Bukharin, aquí nos dice su texto, el ABC del comunismo, dice: primero tienen que morir dos aspectos o desaparecer dos elementos de la sociedad capitalista: la anarquía de producción y la división de clases. Aquí nos dice Bukharin, y también nos lo dijo muchas veces Marx, él incluso Marx le llama que es una de las contradicciones del sistema capitalista, es que en la sociedad capitalista existe una anarquía de la producción. ¿Qué quiere decir esto de la anarquía de la producción? Bueno, pues que en el sistema capitalista prácticamente las grandes empresas producen no tanto para satisfacer las necesidades de la gente, de la sociedad, de toda la población de un país o de una región determinada. Se produce para lograr acumular mayor capital y obviamente hacer cada vez más ricos a los capitalistas, a los burgueses, ¿no? Es decir, una empresa como por ejemplo la Nissan, pues va a producir 100 automóviles para poderlos vender, mientras que la empresa, a lo mejor Chrysler, dice: oh, pues yo voy a producir 150 para ganarle a mi competidor Nissan y yo acumular mayores ganancias, ¿no? Y acaparar el mercado. Bueno, pues más o menos esa es la lógica del capitalismo: producir para acumular mayor capital y obviamente beneficiar a los dueños de los medios de producción. Y no tanto producir para satisfacer necesidades sentidas y reales y objetivas de la población. Y eso incluso se puede observar comúnmente en cualquier tienda, en cualquier, por ejemplo, en este caso estamos hablando de automóviles, podemos ir a una agencia de automovilística, a una agencia de la Nissan, de la Ford, de la Chrysler, ahora de Honda, estas nuevas marcas, ¿no? Honda y todas estas marcas nuevas. Ahora que ahorita no me acuerdo cómo se llama esta marca japonesa. Bueno, CAE creo que se llama. Pues todas estas empresas, puedes ir uno a estas agencias y va uno a ver que están repletas de coches. Y pasa uno, pasa otra vez, una y otra vez, y sigue repleta de coches. ¿Por qué? Porque finalmente se produce no tanto para satisfacer una demanda real, sino para ofrecer o tener una sobreoferta de productos con el afán, entre comillas, de ganarle al competidor y de acumular mayor capital y tener mayores ventas, ¿no? Pero
al capitalista se le olvida un aspecto, que no está respondiendo a la realidad concreta y objetiva de la sociedad y a las condiciones reales y objetivas del proletariado o de la clase trabajadora, que es la que va y compra esos automóviles en la mayoría de las ocasiones, los profesionistas principalmente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahorita que tenemos una crisis causada por la parálisis de la economía que se dio debido a la pandemia de COVID-19, pues prácticamente la mayoría de las agencias automovilísticas o la mayoría de las empresas, no solamente las agencias de automóviles, la mayoría de las empresas a nivel mundial, pues están paradas y están prácticamente en crisis porque tienen una crisis de sobreproducción. O sea, existe demasiada mercancía que muy pocos consumen. Primero porque en el caso de los automóviles, pues ahorita no tiene mucho sentido comprar un auto si prácticamente estamos confinados en el hogar para evitar el contagio del virus. Entonces, pues la mayoría de la gente ahorita no está pensando en comprarse un coche, la verdad. Entonces no tiene sentido estar yendo a las agencias a comprarse un coche porque ahorita la sociedad está parada, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué sucede? Pues hay una sobreproducción. Hay un sobrealmacenaje de estos productos, de mercancías, y eso va generando una crisis, nos lo dice aquí también Buharin. Dice, la sobreproducción o la anarquía de producción en el sistema capitalista genera crisis, genera una competencia a veces desleal y también nos lleva tarde o no a una guerra, ¿no? Entonces, la sobreproducción, eso va generando una crisis de sobreproducción. Y porque la gente no tiene la capacidad de compra, la capacidad monetaria para ir a adquirir esas mercancías, entonces se van quedando mercancías y no responden en realidad esa producción a la satisfacción de necesidades sentidas y reales de la gente. Entonces ahí se van quedando rezagadas. Lo vemos con el petróleo, ¿no? Actualmente tenemos una crisis tremenda de petróleo, simple y sencillamente porque no hay quien consuma gasolina, así de simple. ¿Para qué te compro petróleo si no puedo producir gasolina o no me interesa? Porque simple y sencillamente no hay demanda. La gente está saliendo a las calles, coches, a trabajar, ni a las escuelas, ni a nada, porque están en el confinamiento, ¿no? Por la pandemia. Entonces, ese producto se va quedando almacenado. Incluso hay una crisis en la que pues ya no hay ni dónde echar el petróleo, dónde guardarlo, dónde almacenarlo. Y Estados Unidos incluso dice, pues ya no tengo dónde guardar la producción de petróleo. Llegamos a tal extremo que México hubo un día en que tuvo que prácticamente pagar por cada barril de petróleo que vendía, ¿no? Entonces, supuestamente vendía, ¿no? $1, creo, 20 y tantos centavos. Entonces, llegamos a ese ridículo, ¿no? Entonces, eso es lo que genera la sobreproducción, la anarquía de producción capitalista, nos dice Buharin. Y esa es una de las condiciones que tarde o temprano van a llevar al sistema a una gran contradicción que él va a ser la causa de su aniquilación. Y la otra es la división de clases de la sociedad. Dice, ese es otro factor que va a generar la muerte del sistema capitalista. ¿Por qué? Porque esa división de clases, nos dice Buharin, pues lleva a un conflicto, a una lucha entre las clases sociales. Bueno, a veces esa lucha, ese conflicto puede tornarse violento, puede tornarse muy sangriento, ya sea porque la clase burguesa o ya sea porque la clase proletaria utiliza tácticas pues violentas, agresivas, y principalmente pues en la época de Buharin. Recuerden que Buharin escribió su libro pues en medio de la Revolución Rusa, ¿no? O sea, en el fragor de la guerra. Entonces pues él escribe desde esa realidad. Hoy en día no necesariamente la lucha de clases tiene que ser violenta o vamos a agarrar a golpes o a balazos a los burgueses, ¿no? A Carlos Slim, a Salinas Pliego, aunque a Salinas Pliego dan ganas de hacerlo, pero no, porque es un canalla, ¿verdad? Pero no, o sea, no necesariamente vamos a llegar a esos extremos hoy en día. Hoy en día las condiciones materiales de existencia han cambiado. Como somos dialécticos, tenemos una mente dialéctica, sabemos que la revolución
no se va a llevar de la misma forma como la llevaron Lenin, o la llevó Mao, la llevó Fidel Castro u otros a lo largo de la historia reciente. La revolución proletaria puede tener otras características hoy en día, debido a que también las condiciones de la sociedad se han transformado. Recuerden, Bukharin, no se les olvide ese aspecto. Bukharin escribió desde el contexto de la revolución bolchevique rusa en 1917, más o menos en esos años, 1917, 18 y 19. Entonces, pues hay que entender por qué de repente el escrito suena un poco violento, ¿no? Hay que destruir al proletariado hasta las últimas consecuencias, bueno, perdón, a la burguesía hasta las últimas consecuencias. Bueno, pues él escribe desde esa perspectiva, ¿no? Entonces hay que entender también los escritos en el contexto en el que se escribieron. Y bueno, esa que ven ahí feliz es mi gatita, y está pidiendo su pollo. Todos los días a las 2 de la tarde come su pollito. Entonces ya anda ahí exigiendo la muchacha. Bueno, entonces así es. Tenemos esas dos condiciones para que la sociedad capitalista caiga. Primero, que la misma sobreproducción de mercancías, el anarcocapitalismo, como algunos marxistas le llaman, o la anarquía de producción, pues vaya generando tantas contradicciones que lleven a la sociedad de tal que el sistema pueda sostenerse más y y la otra es que la misma lucha de clases nos lleve a un conflicto, no necesariamente armado, insisto, o violento, que genere la transformación social y obviamente se termine con la sociedad de clases. Aquí nos dice Bukharin, dice la sociedad nueva, una vez que quede superada esta situación, pues va a ser una sociedad organizada donde no existirá la anarquía de la producción ni ocurrirán crisis. Y también no existirá la división de clases y la sociedad no estará dividida en dos partes que combatan, sino más bien va a ser una sociedad donde se organicen todos los seres humanos que pertenezcan a esta sociedad, una sociedad comunista en la cual todos trabajan solidariamente, y no solo eso, sino que trabajan solidariamente para organizar política y económicamente la producción de mercancías. En una sociedad comunista ya no se produce de manera anárquica, a diestra y siniestra y sin haber un plan y siguiendo las necesidades sentidas de la gente. En la sociedad comunista lo que se hace es ir a las necesidades concretas y reales de la gente. Si la gente necesita consumir 50 automóviles, eso es lo que se produce, no se producen 100, para que 50 se compren y los otros 50 se queden ahí almacenados, ¿no? Si la gente necesita consumir 10 kilos de tortilla, eso es lo que se va a producir. No 20 para que 10 se consuman y 10 queden ahí almacenados. Y ya saben lo que pasa en el sistema capitalista con la comida que no se vende. No crean que los grandes empresarios van como carmelitas descalzas a repartir la comida que sobra. Lo que hacen es tirarla. Hemos visto escenas realmente lamentables en los noticieros de empresarios de productos lácteos que tiran la leche en la calle, así vilmente, en las coladeras. Ah, me sobró esta leche, no hay quien la compre, la tiro. Nadie me compra los panes, los tiro. Nadie me compra el huevo, lo rompo en el pavimento y que se queden, ¿no? Los tiro. Tristemente, esa es la realidad en el sistema capitalista. Entonces, en el sistema comunista así no va a ser. En el sistema comunista se va a producir para que, a partir de este principio, se pueda tener una sociedad organizada y justa, a cada quien según su necesidad, solamente a partir de las necesidades reales, sentidas y objetivas de la población. Claro que en este caso se tendría que producir lo que realmente necesita la gente y no llegar a situaciones tampoco en donde, por ejemplo en Venezuela, donde no tienen ni qué comer y que te formas como 5 horas nada más para 1 kilo de arroz. No, tampoco es llegar a esos extremos, sino una verdadera organización pensada, bien diseñada, para que no lleguemos a estos absurdos de ese tipo de sociedades como la de venezolana, ¿no? Entonces, ese es el objetivo, pero no solamente eso, nos dice también Bukharin que para lograr ese tipo de sociedad comunista, o empezar la transición a una sociedad comunista, recuerden que en una sociedad comunista ya no existe Estado,
ya no existen las clases sociales, todos somos uno prácticamente, una misma clase social, la clase trabajadora. Ya no existe explotación y tampoco existe la propiedad privada de los medios de producción. Y ya no se le da a cada quien según su capacidad, sino a cada quien según su necesidad. Punto final. Entonces, aquí las cosas cambian, ¿no?, en la sociedad comunista. Pero para llegar a ello necesitamos usar al Estado, curiosamente. Pero obviamente no el Estado burgués, sino el Estado proletario. Lo que Bukharin, siguiendo a Marx, le llama la dictadura del proletariado, ¿no? Pero para llegar a esa famosa dictadura del proletariado, ¿qué es lo que necesita hacer la clase trabajadora? Pues organizarse políticamente. ¿Y eso qué implica? Crear un partido político comunista. ¿Y eso también qué significa? Bueno, que la clase trabajadora, una vez que tiene la suficiente conciencia de clase y tiene la suficiente organización política, pueda tomar el poder político, el control del aparato del Estado, ¿sí? Y puede ser a través de la vía violenta, como lo hizo Lenin, como lo hizo Bukharin, como lo hizo el Stalin y todo este conjunto de revolucionarios rusos, ¿no? El mismo Trotsky, ustedes han oído hablar incluso en la cultura popular de Trotsky, la famosa película Frida, ¿no? Este revolucionario que tuvo que salir huyendo de la Unión Soviética. Bueno, pues todos ellos, Molotov y todos estos muchachones, pues hicieron la revolución bolchevique de manera violenta, pero también puede ser de una manera más pacífica, incluso usando el aparato del Estado burgués, el sistema democrático liberal. Hay muchos partidos de izquierda que han llegado al poder de esa manera. Ejemplo, tenemos a Salvador Allende en Chile, pero obviamente Allende fracasó porque no tenía el control de todo el aparato estatal, y ese fue el error. Porque el proletariado, cuando tome el poder, necesita tener el control de todo el aparato del Estado. ¿Qué implica eso? Pues tener el control del ejército, principalmente del ejército. De los tres poderes de la Unión, aquí en México, ¿cuáles son? El poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. La clase trabajadora necesita el control de todos esos aparatos del Estado. De lo contrario, si nada más, por ejemplo, en el caso de Allende, que llegó al poder ejecutivo, no tenía el control de las cámaras, del poder legislativo, de las cámaras legislativas, ni el control del ejército. ¿Qué sucedió después? Pues se le dio un golpe de Estado y prácticamente el régimen de Salvador Allende pues cayó, ¿no? Quedó totalmente derrocado. Entonces, para evitar eso, dice Bukharin, necesitamos crear un partido político fuerte. Obviamente no todos los miembros de la clase proletaria van a formar parte del partido, porque solamente forman parte los miembros más conscientes, con mayor conciencia de clase, con mayor arrojo, con mayor determinación de lograr una transformación social. Cosa que no es sencilla, y que no cualquiera va a llegar a formar parte del partido. Necesitan ser hombres y mujeres realmente conscientes de su papel histórico en la revolución obrera, ¿no? Y en este caso pues son pues los más conscientes, están más a cabo esta tarea del Partido Obrero, ¿no? Y los demás dirían, el resto de la clase trabajadora, ¿qué papel juega aquí? Bueno, pues parte de la militancia, parte de la base, vamos a decirlo así, del partido, pero que también va a tener voz y voto, que también va a tener cierta participación dentro de la vida del partido. Y eso implicaría pues que se va a dar lo que se le llama la democracia revolucionaria, es decir, la base también va a tener voz y voto dentro del partido, pero las decisiones finalmente de abajo hacia arriba llegan. Arriba el comité, digamos el comité central del partido es el que debate estas iniciativas o inquietudes de la base, decide qué es lo mejor para el partido y después esas propuestas ya se convierten en lineamientos que se tienen que seguir de arriba a abajo, ¿no? Y se tienen que distribuir, y así es como se van acatando en el partido revolucionario. Entonces de esta manera así se llevan a cabo las cosas y insisto, no es nada fácil, ¿verdad?
no es, dirían popularmente, enchilame esta gorda, sino que se requiere de mucho trabajo de concientización y también de organización. Decía Lenin, no hay acción revolucionaria sin teoría revolucionaria y viceversa. Esto es dialéctico, ¿no? Hay muchos que son buenos para la acción, pero en la teoría son pésimos, y al revés, hay quienes son muy buenos en la teoría, pero en la acción de repente les falla, ¿no? Entonces, así sucede. Pues prácticamente es de lo que les quería hablar en esta ocasión. Espero que haya quedado claro el tema. Si se dan cuenta, ya vamos llegando al desenlace de la materia. Ya estamos llegando incluso a lo que es la sociedad comunista, qué características debe tener, cómo podemos llegar ahí, cómo pasamos del capitalismo al proceso de transición llamado socialismo y después llegamos a la sociedad comunista y las diferencias que hay entre socialismo y comunismo. Si tienen alguna duda, con mucho gusto yo les voy a contestar sus dudas. ¿Sí? Bueno, me avisan. Que estén bien, jóvenes.